Hola chicos, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, Doc. Y ya, lo que vamos a avanzar ahora es más conceptos de prevención, de esos dentro del área de salud pública, pero que se aplica para todo el área de medicina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de salud? ¿Cuál es el concepto de enfermedad? ¿Ya han llevado ustedes? El concepto, Solamente de la OMS, ¿no? ya ¿no? Dice, la salud Sí, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. sí, doctor, Salud pública. Sí, la posesión del mejor estado de salud que es capaz de conseguir constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, ¿sí? Independientemente de su raza, religión, ideología política, condición económica, social, la salud de todos los pueblos es una condición fundamental de la paz mundial y depende de la cooperación más estrecha posible entre los estados y los individuos. Esto según la OMS en 1946, ¿no? Y lo que dicen en 1985 aumentan que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Acá, por ejemplo, se incluye al COVID-19 porque tendríamos que tener esa capacidad de desarrollar este potencial personal cada uno dentro de la cuarentena y responder positivamente a los retos del ambiente, ¿no? Dijimos que el COVID-19 podía afectar en diferentes tipos de enfermedades psicológicas, ¿no? Depresión, ansiedad, angustia. Entonces, pero dentro de nuestro concepto de salud que tenemos, también tenemos que tener esa forma positiva para responder a estos retos. ¿Ustedes ya vieron lo que es historia natural de la enfermedad en salud pública? Es uno de los conceptos. Conceptos, ya, muy bien. Entonces decimos que los conceptos de salud están determinados por componentes biológicos, psicológicos y sociales, y que todos van a ser una unidad dinámica con la enfermedad, ¿sí? Si bien biológicamente, físicamente estoy bien, pero psicológicamente no, entonces no puedo decir que estoy con salud, ¿no? Eso es lo que quedamos. El resultado de la interacción entre los individuos, el medio ambiente, considera niveles de bienestar tanto físico, mental y social. Y estos niveles de bienestar es lo que vamos a ver también ahora. Permite desarrollar plenamente una actividad social y económicamente social y productiva. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesitamos salud? Para lograr un proceso en el desarrollo socioeconómico. Si bien este año con la pandemia, primero se dijo necesitamos salud, tenemos que sí hacer la cuarentena, pero después vimos que dentro de los niveles de bienestar no teníamos, la parte psicológica estaba afectada por el miedo y demás, la parte social porque no había dinero, y dijeron no, necesitamos trabajar, y trabajar es una actividad social, ¿sí? Para poder estar económicamente bien, ser productivos. Y dentro de esto se tuvo que adecuar la nueva realidad, ¿no? Entonces, porque está dentro de los conceptos de salud, es lo que tiene que seguir, ¿sí? Lo que tiene que proceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esto? Estos conceptos de salud también están condicionados a los momentos históricos de desarrollo de cada sociedad. Por ejemplo, el 2020, ¿no? Sí o sí es un momento histórico para la humanidad. Pero a la vez la salud, dice, es un derecho humano fundamental y constituye un inestimable bien social. Si no tenemos salud, al final no podemos hacer nada. Sí tenemos que priorizar la salud para poder seguir adelante, para poder desarrollar economía, para poder estar bien socialmente. ¿Sí? Así que se trata de la necesidad básica de todo individuo, sin importar su raza, su condición económica, no importa, no discrimina. Entonces, cuando
perdemos esto, la pérdida de adaptación al medio ambiente se clasifica de acuerdo a su evolución con los sistemas afectados. O sea, la enfermedad es la pérdida de la adaptación al medio ambiente, la pérdida de la estabilidad emocional, biológica o social que tengamos, ¿sí? Y dentro de esto, ustedes seguramente han visto también determinantes de salud, que son los factores que influyen en la salud individual y que interactúan en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población. Por ejemplo, acá tenemos los conceptos biologistas, el método ecológico, la tríada ecológica, el concepto de campo de salud, ¿sí? Pero ¿qué nos interesa dentro de lo que es salud? Porque nosotros en el área de psicología también tenemos que trabajar en prevención, en promoción de la salud. Tenemos que ir viendo que hay factores del medio ambiente, físico, químico, biológico, psicosocial, cultural. Por ejemplo, ahora el calentamiento global, ¿será negativo para este desarrollo? Sí, ¿no? Nos afecta bastante. El estilo de vida, la toma de decisiones, los hábitos de vida, sí, dependiendo de cómo sea políticamente un país, una sociedad. Vemos cómo los venezolanos están viniendo a otros países, pero cuáles son sus hábitos de vida, qué decisiones han tomado en su país. También cambia, ¿no? El estilo de vida, el estilo político, porque la gente se va a Estados Unidos, porque necesita progresar. O sea, la toma de decisiones, el estilo de vida que vayan a llevar. Esto va a marcar una diferencia en la salud. ¿Sí? El medio ambiente también. La contaminación que hay, por ejemplo, acá la parte cultural, la contaminación, también va a marcar un factor importante en lo que es la salud. Acá la biología humana, independientemente de que acá tengamos el mejor estilo de vida y vivamos en el mejor lugar del mundo, estemos saludables, pero por la biología humana, en el COVID-19 si nos contagiamos, por mala suerte también podemos morirnos, ¿no? ¿Por qué? Por la herencia. Y esto sí que no podemos manejarlo. La parte genética es fundamental, eso no se cambia, ¿sí? La maduración, el envejecimiento, los sistemas internos complejos. Se ha visto, por ejemplo, que hay gemelos idénticos que a cierta edad, uno por los hábitos de vida, por las tomas de decisiones, llega a desarrollar diabetes, obesidad, y el otro, teniendo la misma herencia, puede prevenir la diabetes y tener un excelente metabolismo, ¿no? Un excelente metabolismo, estar en forma, en el peso adecuado, un índice de masa, índice corporal adecuado, menor de 25. Entonces, no, también la herencia no es que define todo, tiene que interactuar dentro de los hábitos de vida y la toma de decisiones. Y el medio ambiente. A lo mismo, los sistemas de organización de la atención en salud también implica muchos cambios, ¿sí? La prevención, la curación y la restauración de estas enfermedades. ¿Qué va a pasar si sobre estas enfermedades de depresión, por ejemplo, no tomamos medidas de prevención, no tratamos de curar la depresión, la ansiedad? ¿A qué nos va a llevar? Que los índices de suicidio sean más altos en la población. ¿Sí? Hasta acá me entienden, ¿no? Todo esto seguramente ya han visto en salud pública. Hola. Sí, sí, doctora. ¿Sí? Entonces partimos de estos conceptos básicos, retomándolos para poder ver que necesitamos trabajar en estos niveles. La prevención, la promoción, la curación y la restauración. Esto es importante trabajarlo también en el área de psicología. Entonces, aquí tenemos 4 determinantes. Por ejemplo, el agente biológico, ya sea físico, químico, herencia, lo que sea,
el agente biológico es, el agente es lo que va a causar la enfermedad. El huésped son las características propias del individuo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el individuo? ¿Por qué es susceptible a que este individuo tenga la enfermedad o no? En el caso del COVID-19 hemos dicho, algunos son asintomáticos, algunos no. Algunos directamente se complican desde el primer momento, no salen, entran a terapia intensiva y se mueren. Esas características propias es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Ahora, hay enfermedades como la mebiasis, por ejemplo, que nos van a dar características propias del huésped, no le interesa mucho, ¿no? Si es atópico, si es alérgico, sí va a tener un mayor problema porque también se va a complicar, los parásitos complican y llegan a producir o a volver a, si es que estaba dormido el asma, empieza a volver a manifestarse, ¿no? La alergia, el asma, la rinitis. Entonces, sí o sí, las personas alérgicas, por ejemplo, no pueden tener parásitos. Pero la clínica va a ser la misma, va a tener fiebre, va a tener diarrea, va a tener molestias y se cura con lo mismo, ¿no? Entonces, va a depender también del tipo de agente y cómo va a afectar al huésped. Esto en relación a lo que hemos visto en la herencia. En el medio ambiente físico, psicosocial, cultural, económico y político. Acá es muy importante, fíjense, para la parte psicológica. ¿Sí? Será lo mismo en un país de Latinoamérica que en un país europeo, el medio ambiente para la parte psicológica. ¿Cómo estarán en Europa, por ejemplo? ¿Cómo creen? ¿Les afecta demasiado? ¿Cómo serán a los adolescentes? La parte psicosocial, cultural, económica, política. ¿Cómo están estos adolescentes? ¿Y cómo están los adolescentes acá en Bolivia? El sistema de salud, accesibilidad, costo, tecnología. Hemos visto que nuestro sistema de salud es pobre, sí, está totalmente empobrecido. Muchos no tienen la accesibilidad a pesar de que existe el SUS. El costo, la tecnología, a veces no lo podemos costear, no podemos pagar o no tenemos la tecnología desde el municipio, nos ponen trabas, ¿no? Para poder salir adelante en determinadas patologías. Y sí, para las enfermedades importantes hay eso, para las psicológicas también. Entonces aquí hay algo muy importante y si ya han llevado, igual me gustaría repasarlo. ¿Cómo se divide la historia natural de la enfermedad? ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? ¿Sí? Es un esquema de enseñanza-aprendizaje, para empezar. Se utiliza para poder plasmar cualquier tipo de enfermedad en su evolución natural sin intervención del ser humano, ¿sí? Es cuando la enfermedad pasa solita y sigue su curso. Por eso decimos que tenemos un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y una resolución final, ¿sí? Hasta acá, ¿esto también vieron en salud pública? No. Solo los conceptos de arriba. Ya. Entonces vamos a ir trabajando conmigo. Hace una vista rápida, porque esto en salud pública lo van a trabajar mucho más. Pero es de algo que tienen que partir y como les digo, es una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Es muy útil. Si ustedes lo pueden aplicar en su metodología de estudio, les va a ir muy bien, chicos. Entonces, tenemos aquí, empezamos con el periodo prepatogénico, que dice se inicia con los factores causales de la exposición al riesgo o agentes de enfermedad. Es prepatogénico, antes de que pase la enfermedad. ¿Qué tiene que pasar antes de que pase la enfermedad? Tiene que haber una interacción entre el huésped, entre el medio ambiente y entre el vector y obviamente el agente, ¿no? Sí o sí, porque si no, no se puede dar la enfermedad. Y ahí para evitar esto se tiene la prevención primaria. Lo vamos a ir viendo después. En el periodo patogénico tenemos
dos áreas. Es cuando ya tengo la enfermedad. O sea, si es diabetes, por ejemplo, ya soy diabético. ¿Sí? Asintomático en que la persona no tiene ninguna manifestación de la enfermedad. Y la parte sintomática en donde la persona ya tiene alteraciones orgánicas, evidenciándose sus signos y síntomas típicos de la enfermedad. Entonces, para poder desarrollar una historia natural de la enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la enfermedad, tengo que leer sobre la enfermedad y tener bien claro como médico cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas, qué características tiene, el periodo de incubación. Ustedes están llevando ya microbiología, ¿no? Para ver los tipos de infecciones que hay, el periodo de incubación, a cuánto tiempo se va a manifestar la diarrea, por ejemplo, en la ameba, en la amebiasis, en la yardiasis. Y si no, están en tercer semestre y van a empezar a ver. Entonces también les es útil este material que les voy a pasar. Y bueno, vemos en la parte de resolución final del proceso las consecuencias del avance, la detención de las alteraciones orgánicas inducidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Un resfrío, por ejemplo, ¿se van a sanar? Sí, se van a sanar dentro de 3, 4, 5, 6 días y dependiendo de si es, por ejemplo, una persona alérgica se puede complicar, ¿no? O puede caer en una neumonía. Entonces, también cualquier enfermedad puede terminar en la muerte, puede terminar en incapacidad, puede terminar en cronicidad o curación. Sí, son las 4 posibles resoluciones o terminaciones de una enfermedad. Sí, termina en la muerte, en la incapacidad, la cronicidad o la curación. Esto sin la intervención del personal médico del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que se ha trabajado en medicina? Y es lo que nos interesa también acá en psicología, porque está ligado a lo que es el área de medicina, ¿no? Es la prevención primordial, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿sí? Ustedes mismos me han dicho, hay diferentes patologías. ¿Qué enfermedades han visto? Por ejemplo, los que han expuesto en psicomotricidad, ¿qué enfermedades han visto? ¿Se acuerdan que en las exposiciones me decían, sí, lo normal es que vaya desarrollando de esta manera, pero si pasa algo tenemos esta enfermedad? ¿Sí? La mayoría de los grupos ha empezado a tocar una patología, pero también hay formas de prevenir esa patología. Y es ese nivel que ustedes han escogido sus enfermedades, me van a trabajar su historia natural de la enfermedad para ir viendo los niveles de prevención. ¿Ya? Primordial, primario, secundario y terciario. Cuando tenemos prevención primordial y primaria en el periodo prepatogénico, tengo que trabajar antes de que me dé la enfermedad. Por ejemplo, en el COVID-19, ¿qué hacemos para no enfermarnos? Bioseguridad, mantenemos la distancia, ¿qué más? Nos lavamos las manos, la cuarentena estricta, la cuarentena rígida, ¿no? Aislamos a las personas mayores, a los niños, no las juntamos. Son medidas de prevención primaria, porque a veces evitando la enfermedad, a veces consigo mucho más que tratando de curarla, ¿sí? Es como, ¿quién es mejor bombero? ¿El que apaga el incendio o el que previene el incendio? Previene el incendio. El que previene el incendio va inmediatamente lo apaga, educa a la gente, ¿no? Prevenir a veces es mejor. Igual nosotros tenemos que plantearnos ese concepto, ¿sí? Prevenir una enfermedad, o ya sea una patología, o detectar a tiempo, acá en prevención primaria o en prevención secundaria, es mucho mejor que estar tratando de resolver con la subespecialidad que tenga en prevención terciaria. Para la población es mejor acá. Y son políticas de salud pública donde tienen impacto social. Y ahora se ha visto la importancia de la salud pública, ¿no? De la epidemiología, de la vigilancia epidemiológica. Con la pandemia lo estamos viviendo. Cuando empezamos a estudiar medicina,
vemos la salud pública como que, ay, no es importante, o no nos gusta, o es aburrido. Pero si se dan cuenta, ustedes están empezando a estudiar medicina en plena pandemia. Y tienen que darse cuenta de la importancia, porque si no existiera, si no se hiciera esto, entonces sería catastrófico. Mucha gente solo trabaja acá, muchos médicos, entonces sí es importante. Ahora, dentro de prevención primordial, ¿cuál es el objetivo? Es promover el surgimiento y consolidación de patrones de vida en área social, ¿sí? Aquí es donde tenemos que trabajar bastante en psicología, ¿sí? En el área psicológica de nuestros pacientes, ¿sí? Patrones de vida en área social, económica y cultural que se sabe contribuyen a mantener la salud y reducir el riesgo de la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, se trabaja bastante en violencia doméstica, en violencia hacia la mujer. Se ha sacado códigos adolescente, niño, se ha sacado códigos contra la violencia de la mujer, contra la violencia hacia los abuelitos. Sí, porque eso se ha visto que produce varios tipos de enfermedades psicológicas, también físicas. Entonces se está trabajando a nivel municipal, a nivel de las leyes, a nivel nacional, a nivel internacional, en algo que sí se ve constantemente, ¿me entienden? Algo que es solamente la agresión hacia el género femenino o la agresión familiar, porque puede ser también la mujer hacia el varón, ¿no? Hay instancias en las que uno puede acudir. Entonces, todo eso es tipo de prevención primordial, ¿sí? Promover el surgimiento y consolidar patrones de vida. Esto en nuestra sociedad, de acuerdo a nuestra economía y a nuestra cultura. ¿Sí? Esto para disminuir este riesgo, porque se ha visto que existe más incidencia de enfermedades psicológicas, más complicaciones, más problemas. Entonces aquí es a lo que íbamos, ¿no? ¿Qué medidas se deben tomar? Elaboración de leyes, elaboración de reglamentos, estatutos o otros tipos límites a la contaminación, por ejemplo, en relación a las infecciones. Pero hablando de psicología médica, ¿qué otro tipo de prevención primordial podríamos tener? Control del consumo de tabaco en lugares públicos, control del consumo de alcohol también, ¿no? No se debería vender alcohol, no se debería vender tabaco, según mi opinión, porque hay tantas víctimas de esto en la parte psicológica, niños que están traumados en sus familias, ¿no? Acá la planificación urbana para estimular el ejercicio, que es lo que ha hecho Ley, se trató de poner una ciclovía media trucha, pero puesto una ciclovía, ¿no? Entonces, la planificación urbana para estimular el ejercicio también, porque el ejercicio, la disminución de tabaco, la disminución de todo eso, favorece a nuestra salud mental, ¿sí? Y esto se ve a todo nivel. Entonces, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es crear una cultura que promueva salud. Y dentro de esto tienen que estar también, sí o sí, las enfermedades psicológicas, no solamente las biológicas. ¿Ya? Y por eso se ha desarrollado, por ejemplo, el desarrollo de políticas nacionales, convenio marco para el control del tabaco, planificación urbana para prevenir la contaminación atmosférica. Por ejemplo, tenemos nosotros en Cochabamba el Día del Peatón, ¿no? Para poder salir, compartir con la familia, caminar, evitar esta contaminación, porque nuestra ciudad es bastante contaminada, evitar el efecto invernadero, las lluvias ácidas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Han visto tantos incendios que son provocados. ¿Cómo podríamos prevenir eso? Porque imagínense lo que está pasando. Está un poco fuera de nuestro alcance porque estamos en la parte urbana y eso está pasando en el área rural. Están atacando donde nosotros no podemos actuar. Y todo por problemas políticos, ¿no? Programas de nutrición, reducción del consumo de grasas animales saturadas. Por ejemplo, en Estados Unidos tendría que haber leyes o tendría que haber algunos, es donde se ha visto más índices de obesidad, de diabetes. Entonces tendría que haber
algunos programas en relación a esto, pero no hay, ¿no? O hay, son limitados. La ansiedad, el estrés, allá sí o sí tienen que trabajar para poder vivir. No es como acá en Bolivia, un día trabajo, otro día no. Entonces, reducción al consumo de grasas animales saturadas. ¿Sí? Dentro de estos programas de nutrición va a depender, de acuerdo al área también de geográfica, ¿no? Ahora nos vamos a lo que es la prevención primaria. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Porque después ustedes, de acuerdo a las enfermedades por grupos, a las enfermedades que han trabajado, por ejemplo, la náusea, la praxia, van a ir viendo y van a armar su historia natural de la enfermedad y van a ir viendo prevención primordial o prevención primaria, qué actividades puedo tener en prevención secundaria también, cómo yo puedo evitar o cómo se podría evitar esto, o es que no se puede evitar porque es algo hereditario. ¿No? Van a tener que leer un poquito más sobre la enfermedad que ustedes mismos han expuesto. Entonces, en prevención primaria, estábamos explicando esto. ¿Qué es la prevención primaria? Es el conjunto de medidas que se aplican en el manejo del proceso salud-enfermedad antes que el individuo se enferme. Entonces, esto es como que un poco más personalizado. Ya es con el individuo para que es a nivel ya más personal. ¿Entienden? El manejo en este proceso salud-enfermedad. Sí, antes de que el individuo se enferme. El mismo ejemplo que les doy siempre es el del COVID-19. Para evitar que yo me contagie de COVID, ¿qué tengo que hacer? Medidas de bioseguridad, no acercarme a la gente, lavarme las manos. Las acciones destinadas a prevenir la aparición de enfermedades y mantener la salud. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es limitar la incidencia de la enfermedad mediante el control de las causas y de los factores de riesgo. Aquí hay una palabra clave, factores de riesgo, ¿sí? Hay gente que por estos factores de riesgo está más propensa a esa enfermedad. Entonces se multiplica, ¿no? La posibilidad de tenerla. Entonces, a pesar de eso, si yo estoy dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, para COVID-19, soy una persona hipertensa, tendré que cuidarme 4 veces más que una persona normal. Entonces podemos decir también que son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la comunidad o los gobiernos como por el personal sanitario. Aquí ya estamos incluidos nosotros, porque en relación a la primordial, a la prevención primordial, no dependía de nosotros sacar una ley, no dependía de nosotros controlar la venta, digamos, de bebidas alcohólicas o de tabaco, limitar el uso del tabaco. No depende del personal sanitario, depende de los gobiernos, depende de la comunidad y depende de las leyes, ¿no? Pero acá sí estamos inmiscuidos como personal sanitario antes de que aparezca una determinada enfermedad. Y sí podemos interactuar. Acá, por ejemplo, algunos ejemplos que les voy a dar. Dice, uso del condón en la prevención de la contaminación o la transmisión, no es contaminación, la transmisión por VIH, ¿sí? La vacunación sistemática también. Depende de nosotros poder vacunarnos. ¿Sí? Hay gente que cree o que tiene estos conceptos antivacuna y que nos complica la prevención primaria a nivel de toda la población. Sanidad ambiental, dice prohibición del fumado en lugares públicos. En la parte de higiene alimentaria, decía hace rato, un paciente o una persona que tiene factores de riesgo para diabetes también tendría que cuidarse, ¿no? Acá en la manipulación sanitaria de alimentos, los deliveries, las compras que tenemos ahora, ¿no?
La prevención secundaria dice, acá ya vamos con prevención secundaria. ¿Sí? ¿Qué es la prevención secundaria? La prevención secundaria es cuando ya tenemos la enfermedad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder curarla más rápido? ¿Sí? Para poder detectarla más rápido, tratarla y curarla. Acá dice, incluye acciones de recuperación de la salud. Y el objetivo de la prevención secundaria es recurar a los pacientes, ¿sí? Curarlos y tratarlos, evitar que se compliquen. Reducir las consecuencias más graves de la enfermedad mediante el diagnóstico y tratamiento precoz. En COVID-19 el objetivo era sí o sí evitar que lleguen a una terapia intensiva y que estos fallezcan, ¿no? A pesar de todo el trabajo que se hizo, había pacientes que igualito empezaban mal y terminaban mal. No se pudo hacer nada. Han visto, por ejemplo, este señor Montero, tantos meses ha estado en terapia intensiva y a pesar de eso igual falleció. No es solamente el acceso a una terapia o el acceso a los medicamentos. A veces la parte genética es lo que nos complica, ¿no? Y lo estamos viviendo.